Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido, desde luego, por esta invitación que me distingue de manera muy particular, sobre todo por compartir tribuna en este Congreso con destacadas personalidades del mundo académico internacional y nacional. El tema tiene, digamos, un doble contenido. Por una parte, el tema de los derechos sociales, y por el otro, el tema concreto, cómo esos derechos sociales son enfocados en la propuesta de reformas a la Constitución Nacional, que un grupo de personas presentamos al órgano ejecutivo con resultados que son conocidos por todos ustedes y que con el doctor Molino Mola tuve el honor de formar parte. Y me siento muy complacido de haber formado parte de ese grupo. Y quiero manifestarles, antes de entrar en el tema, que estoy absolutamente convencido de que este país necesita una Corte Constitucional. En su momento, una alternativa intermedia para llegar a la Corte Constitucional pudo haber sido la llamada Sala Quinta. Todos sabemos por qué ya no lo es. Yo voy a empezar por hacer una referencia a la forma en que la Constitución actual enuncia y distribuye temáticamente la materia en que se insertan los derechos sociales, porque creo que es importante destacarlo y confrontarlo con la forma en que lo hace el anteproyecto. La Constitución actual, en el título tercero, hace referencia a los derechos individuales y sociales y habla de las garantías fundamentales con referencia como tales a los derechos individuales. Y luego habla de los derechos sociales y va desglosando familia, trabajo, cultura, educación, salud, seguridad social y asistencia social, régimen ecológico, régimen agrario. Y le quedó ahí colgado cuando se creó la Defensoría del Pueblo, en ese título, como una cosa que obviamente no tiene que ver directamente. Ahora en la propuesta está insertado como una de las formas de sostén de esa garantía. Esto llevó en algún momento a la jurisprudencia, equivocadamente, a sostener que la acción de amparo solo era posible impulsarla frente a los derechos individuales. Y decía, esas son las garantías fundamentales. Dejando a un lado la protección vía la acción de amparo de garantías fundamentales en el orden de los derechos sociales. Después la jurisprudencia fue corrigiendo el rumbo. Entonces, fíjense que desde el propio enunciado y el reparto del articulado
Lo que hace una constitución en ese aspecto puede traer consecuencias muy profundas. ¿Qué hace la constitución, la propuesta, el anteproyecto, que es un anteproyecto? Tiene un título que habla de los deberes y derechos fundamentales, en el cual tiene un capítulo primero que habla de disposiciones generales. Incluye varios temas allí que no voy a mencionar. Luego un capítulo para los derechos individuales, y no los llama garantías fundamentales, sino derechos individuales. Y luego usa la expresión derechos económicos, sociales y culturales en un capítulo tercero. Con lo cual usa el lenguaje del Protocolo de San Salvador, que categoriza como derechos humanos a los llamados derechos humanos de segunda generación. Y luego ya en lugar de capítulos, son secciones de este capítulo, lo relativo, y lo llama como derechos, derechos a la familia, derechos a la vivienda, que no estaba o no está en la Constitución actual, derecho al trabajo, derecho a la cultura y al deporte, derecho a la educación, dividido a la educación en general y luego a la educación a la universitaria en otra sección, derecho a la salud y a la seguridad social, derecho a la asistencia social y a la asistencia prioritaria, derecho al productor agropecuario, y todavía agrega un capítulo cuarto que es relativo a los derechos de solidaridad, entre los cuales incluyen la paz, el desarrollo y el ambiente sano. Bueno, veamos qué es lo nuevo que trae la Constitución. Yo voy a empezar por los derechos laborales, que incluso es el terreno en que pues, los nacionales conocen, donde yo me muevo en mi especialidad. Y empiezo por allí para que no se me quede por fuera cuando se empiecen a encender las luces, ¿no? Pero hay cambios en los otros aspectos y cambios interesantes, ¿eh? Pero yo quisiera leerles, porque yo, por si no termino, no me da el tiempo, yo pretendo culminar con algunas reformas de carácter general que inciden en estos derechos sociales. Y es que la propuesta tiene una norma que dice que los derechos consagrados en la Constitución son ejercitables y exigibles de forma directa y su eficacia no está condicionada al desarrollo de sus alcances ni de sus limitaciones. Esto no es una originalidad nuestra. Esto en España es parte de la doctrina del Tribunal Constitucional. Creo que en Colombia también han ido en la misma dirección, y esto es de vital importancia, porque parte de los escapes que han ocurrido aquí en Panamá, es decir, esa norma es una norma de reserva legal y no me la invoque en una acción constitucional, porque el legislador no lo ha desarrollado.
Y cuando la norma dice, la ley establecerá las limitaciones al ejercicio de este derecho, no me la pueden ejercer ese derecho en tanto el legislador no haya establecido los límites de su ejercicio. Y lo que aquí se está diciendo es problema entonces del legislador establecer los límites para el ejercicio, y para que no funcione la anarquía, entonces el Tribunal Constitucional, de allí la importancia, este anteproyecto requiere, para tener fuerza, de una Corte Constitucional, porque entonces allí la Corte Constitucional dirá, bueno, estos son los límites que va a tener mientras el legislador dicta la ley que fija los límites de ejercicio. La Corte Constitucional va moldeando los límites de su ejercicio. Quería hacer esa referencia inicial porque creo que esto le daría muchísima fuerza. Porque no solo el ejercicio del derecho lo puede hacer el ciudadano, sino que puede invocar la tutela judicial de ese derecho, y que no le estén diciendo, no, esta es una norma programática, no, el legislador no ha establecido los límites de ejercicio del derecho. Bien, ¿qué cambios hay en materia laboral? Aplicación a los servidores públicos de todas las normas constitucionales de protección del trabajo. Yo en lo personal creo que el capítulo tercero, del título tercero actual de la Constitución se aplica a los servidores públicos. Pero aquí la jurisprudencia ha ido diciendo no. ¿Qué duda cabe si lo dice expresa que las normas sobre maternidad de la Constitución se aplican a la mujer trabajadora? ¿Qué duda cabe que las normas sobre el derecho de sindicación se aplican a unos y otros? Y además eso hay convenios internacionales que Panamá tiene ratificados. ¿Qué duda cabe que el derecho al salario mínimo, a la igualdad de salario, a la jornada de 8 horas, a las vacaciones, al descanso semanal obligatorio, bueno, se está poniendo de manera expresa? Se dice en la propuesta, los trabajadores al servicio del Estado deben tener un régimen laboral, y ese régimen laboral debe ser uniforme respecto de los de la empresa privada en los siguientes temas. No en todo, pero sí en estos temas. En materia de salario, jornada, protección contra la destitución o el despido injustificado, indemnización por despido o destitución injustificada, prima de antigüedad, 13º mes. Esto acabaría con el límite de los 400 balboas para el 13º mes de los empleados públicos. Esto fue consensuado en la mesa de concertación. En la mesa de concertación se consensuó. Y mucho más que esto se consensuó. Tuvimos que recortarlo un poco. Horas extraordinarias, derecho de sindicalización, negociación colectiva y de huelga. En cuanto a la igualdad de salario, se recoge el criterio de OIT, que no es igual salario por igual trabajo, sino igual salario por trabajo de igual valor. Puede que sean puestos diferentes, pero que el trabajo tenga el mismo valor. Eso es lo que la OIT señala respecto a la interpretación de los convenios de igualdad de salario que Panamá tiene ratificado. Incorporación al texto constitucional de las acciones que están en el Código de Trabajo, se le da rango constitucional en caso de que se viole la igualdad de salario. En 3 casos, me resalto nada más por razones de tiempo la de igualdad de salario. Bueno, ¿qué pasa? Se viola la igualdad de salario. ¿Qué dice el Código de Trabajo? El trabajador tiene derecho a poner una demanda para que condenen a la empresa a pagarle retroactivamente los salarios
desde el momento en que se le discriminó salarialmente. Bueno, esa acción va a tener rango constitucional en la propuesta. Prohibición de la exigencia de la prueba negativa de embarazo. Está en la ley ahora mismo y muchísima gente no le hace caso. No es que con la Constitución se va a resolver por sí sola, pero bueno, se le está dando rango constitucional a la prohibición. Eso puede abrir espacio. El fuero de paternidad. Ya eso está en la Constitución de Bolivia y creo que en la de Venezuela también está. 1 año desde el nacimiento del hijo. Fuero, no licencia de paternidad. Ya la licencia es cuestión si la ley lo pone o no lo pone, pero sí el derecho a conservar el empleo. Necesidad que no está en la Constitución ahora mismo, está en la ley. Autorización judicial previa para despedir en caso de fuero, el de maternidad o el de paternidad que ahora se introduce. Edad mínima para trabajar, 15 años. Es lo que está pidiendo la OIT, sin excepciones, 15 años. La Constitución permite excepciones que la Corte ha interpretado que pueden ser por debajo de los 15 años. Yo creo que la Constitución cuando habla de excepciones, es excepciones que en ciertos trabajos puedan ser arriba de los 14 años que dice la Constitución ahora. Se eleva a 15 años. Jornada máxima reducida de 6 horas para los mayores de 15 años y menores de 18. Eliminación de la prohibición del trabajo de la mujer en ocupaciones insalubres. Prohibición del despido discriminatorio. Esto es nuevo. Y la violación de la prohibición entraña la nulidad del despido. Eso significa en términos jurídicos que ese despido discriminatorio no produce efectos jurídicos válidos. Significaría entonces derecho al reintegro con salarios caídos. Si se prueba que el despido es por razones discriminatorias. Recuerden, bueno, hay gente joven aquí, pero la película Filadelfia, lo que se discutía era si el despido era discriminatorio, si el despido era porque tenía SIDA o era porque era ineficiente en el trabajo. Se cambia la norma que prohíbe a los extranjeros ser parte de las directivas sindicales y se les permite a los extranjeros que tengan por lo menos 5 años de residencia en el país. De manera expresa se incorpora el reconocimiento, ya está la luz amarilla, ¿se acaba de prender? Bueno, voy a terminar. El reconocimiento a los extranjeros que puedan estar en las juntas directivas. Se establece el diálogo y la concertación sociales, el tripartismo, el derecho de los trabajadores de ambos sectores a un ambiente laboral que impida, es un deber empresarial, y prevenga el acoso moral, el acoso sexual y los riesgos psicosexuales. El derecho social a la vivienda, derecho a una vivienda digna, la vivienda de interés social según la defina la ley, vivienda única, es inembargable, salvo por el crédito hipotecario, pero es inembargable. Se establece la obligatoriedad de la educación sexual y reproductiva en los programas educativos. Eso está en la ley, señores. Y no hay manera de que se introduzca, y tenemos el cuadro de todo lo que está pasando con los embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual en los menores por falta de educación sexual y reproductiva. Bueno, se está poniendo la Constitución como una obligación para ver si eso se cumple. El derecho a la cultura,
estoy esperando que cuando se prenda la luz roja. ¿Ya? Bueno, entonces termino con la educación. La obligatoriedad y gratuidad de la educación se extiende hasta la educación media, ya no solo la primaria. Con esto termino. Se le da rango constitucional llamándole pensiones no contributivas al programa sin darle ese nombre de 100 a los 70. Un fuerte aplauso al magistrado, por favor.